Se hablaba, por ejemplo, de que durante el periodo de gobierno de Rafael Correa se ha producido lo que podría calificarse como un declive en el comportamiento del movimiento social, ¿no? Una inflexión. En esas condiciones, ¿cómo responder a la política que tú señalas que va a continuar aplicándose y que de hecho afecta a los intereses de los sectores populares? De hecho, los resultados electorales establecen reflejan una condición ideológica de la población y hay que tomar en cuenta esta inflexión que es evidente existe. Pero también tenemos que tomar en cuenta las perspectivas y las reservas ideológicas que también tiene el movimiento popular ecuatoriano. Que muy temprano, por ejemplo, cuando en otros lugares en las décadas de los 90 el reflujo era mundial, muy temprano rompimos con el reflujo. Y todavía hay reservas porque en el movimiento indígena, el movimiento sindical, etc., hay una experiencia, hay una tradición de organización, de lucha, que la izquierda hoy precisamente tiene ese desafío de reverdecerla, de reivindicarla, de ponerla al orden del día. Obviamente es un desafío que requiere mayor esfuerzo, unidad, trabajo, innovación. En eso habrá que buscar las formas. Pero somos optimistas porque evidentemente el correísmo no va a poder resolver los problemas de la gente. Y va ahora sí que a tener que responder. O sea, si se cree que es un cheque en blanco, se equivoca. No es la primera vez en América Latina que hay presidentes con ese apoyo electoral, que no necesariamente significan darle un carácter popular al gobierno por el éxito electoral. Fujimori, para no hablar de Hitler y otros, Fujimori fue reelecto con el 64%, bastante más que Correa. Y a la vuelta de la esquina, 2 o 3 años, vemos donde terminó Fujimori por el impulso de las masas del Perú. Han sido reelectos Uribe, Menem, y terminaron mal. En todo caso, sin menospreciar el éxito que ha tenido en este momento Correa, sabemos que es un elemento circunstancial, la pelea es peleando, y pensamos que precisamente en los próximos semanas, meses, va a haber elementos. Hoy mismo está la ley del agua, una consulta prelegislativa, donde va a ponerse, te decía, en discusión dos visiones distintas. Y más allá que el gobierno quiera decir que su opositor legítimo es la derecha, como le llamó, doctrinaria, con Lazo en la búsqueda de un bipartidismo, los hechos, la vida, la acción de la izquierda va evidentemente a polarizar entre el correísmo y la verdadera izquierda. Y va a haber condiciones, evidentemente, para que podamos recuperar posiciones, ganar en conciencia de la gente. Y claro, mucho más que los discursos, la gente aprende en el batallar diario. Y el pueblo del Ecuador, los pueblos del Ecuador en general, la juventud está llamada en los próximos meses a ser protagonista. La respuesta que la izquierda dará a la política del gobierno tendrá como sustento, diríamos, la actividad o la participación de las organizaciones sociales también. Sin embargo, el gobierno adelanta un llamado al diálogo y de manera muy específica ha dirigido hacia el movimiento indígena. ¿Cómo miran ese llamado general y ese llamado específico al movimiento indígena? ¿No tendrá consecuencias negativas en el proceso de unidad del movimiento social y de las fuerzas de izquierda? Mire, esa es otra muestra que el gobierno, más allá de que declara que la izquierda está liquidada, que la CONAIE ya no representa a nadie, está preocupado y que sabe que potencialmente en el movimiento social una izquierda plurinacional unificada, MPD, Pachacútec, Frente Popular, CONAIE y las otras fuerzas van a ser una piedra de toque en su política. Evidentemente busca aislarnos. Este mote de que Pachacútec es lo bueno, la CONAIE es lo bueno, pero están con malas juntas. Ventajosamente, en la mayoría de dirigentes del movimiento indígena de Pachacútec hay una posición madura, unitaria. Saben que el gobierno no tiene buenas intenciones, sabe que busca engañarlo, dividirlo. Tienen muchas experiencias respecto a cómo han cooptado dirigentes. En todo caso, nosotros confiamos en la madurez del movimiento indígena. Vamos en las próximas semanas seguramente a realizar una convención nacional unitaria
donde vamos a afinar una plataforma de lucha frente al nuevo momento que vive el país, un mandato para los legisladores de la unidad plurinacional, y vamos en conjunto a defender esa unidad. Hay muchos congresos de organizaciones sociales en los próximos meses, el Cuadronari, entiendo que la Confenaye, la UNE renovará sus direcciones, los movimientos políticos, el MPD va a tener su convención extraordinaria el 18 de mayo, entiendo que Pachacuti hará su congreso también en el mismo mes. En el 24 de agosto vamos a renovar las 24 directivas provinciales del MPD, porque más allá de los resultados negativos que tuvimos, hay una militancia llena de ánimo que está con la sangre en el ojo y que va a buscar, está predispuesta a continuar la pelea. Estamos de pie, la lucha continúa. ¿Cuáles son las medidas específicas, diríamos, o una especie de plan de recuperación de influencia política que tiene planteado el MPD y la coordinadora? Bueno, nosotros a nivel del MPD somos ahora mucho más conscientes de una intensa, persistente y perversa campaña que se ha desarrollado contra nuestro partido. Bajo la idea del tirapiedras, de que somos gente sin propuesta, de que prácticamente somos una escoria según el presidente de la República. Y entendemos que esa campaña tiene que ser respondida de manera mucho más también persistente, mucho más eficaz. No se trata de negar nuestra condición de una fuerza combativa. La esencia del MPD ha sido precisamente estar en todos los escenarios de lucha, en las calles, en el cierre de carreteras, en el Parlamento, con propuestas, con iniciativas, con denuncias, con un programa de gobierno. Y se trata ahora que el MPD ponga al frente estos elementos. Obviamente habrá que buscar renovación de formas de comunicación, incursionar en las nuevas tecnologías de la comunicación, buscar elementos, digamos, hasta formales que viabilicen esa conexión con el pueblo. Pero quizás la visión más directa va a ser el tema de calificar y potenciar la vinculación con los sectores sociales y populares en el territorio, en el barrio, en la comuna, en la universidad, en el día a día, en el debate. Los mejores resultados electorales para la izquierda en general son donde el tramado social estaba más activo, donde el debate se pudo llegar de mejor manera. Hay provincias como Zamora, Morona, Orellana, donde la izquierda plurinacional es la primera o la segunda fuerza, 30%, tas con el gobierno. Hay sectores donde ha habido lucha como Santa Isabel, etc., donde hay mejores resultados. Eso nos da una idea que necesitamos calificar la relación con nuestro pueblo, conectarnos con sus necesidades más inmediatas, resolver, digamos, cómo nos comunicamos mejor y sobre todo caminar con ellos. Nosotros entendemos que, por ejemplo, no se trata de que el MPD va a estar en oposición, no. El MPD va a ser parte de un contingente de organizaciones sociales, populares, que tendrán que oponerse a la política antipopular del gobierno. Se trata de que la gente sea protagonista. Y creo que por ahí son algunas de las claves para recuperar, evidentemente, protagonismo político, influencia de masas y lograr que ese movimiento social ecuatoriano se repotencie en ese plano. Obviamente vamos en el tema de la unidad, va a haber un taller donde vamos a profundizar elementos de propuestas desde el ámbito de valorar el tema programático, porque más allá de que tuvimos deficiencias y equivocaciones en el tipo de mensaje, en el tema propagandístico, quizás el programa de la Unidad Plurinacional de la Izquierda es vigente, da respuestas a los problemas actuales del Ecuador, desde un ángulo de la izquierda, desde un ángulo de superar el capitalismo, de avanzar hacia un nuevo sistema como es el socialismo, y evidentemente es un programa que deberá enriquecerse, pero que necesitamos difundirlo. Ahora, ¿cómo lograr justamente que los sectores populares identifiquen los elementos diferenciadores entre un discurso de izquierda levantado por la coordinadora y de un discurso que también desde el gobierno es levantado, pero que en términos formales parecería que coinciden?
Ese es precisamente uno de los grandes desafíos, que creo que en la campaña electoral no tuvimos mucho éxito en cuanto a esa diferenciación. Por eso te decía que buena parte de la votación de izquierda votó por el presidente Correa, más allá de que tenga críticas. Yo creo que habrá que ver el tema de la persistencia en el mensaje. Yo creo que un elemento de diferenciación necesariamente va a ser la práctica social. Yo creo que debemos partir no solamente desde el debate doctrinario que hay que darlo, que hay que profundizarlo, de los grandes temas, democracia, participación, a la vida misma de la gente. Es decir, entonces, ¿dónde está la izquierda? Va a ser el debate de los próximos años. En un gobierno que le niega derechos a los trabajadores, en un gobierno que impide que la juventud vaya a la universidad, está a la izquierda del lado de un gobierno que está entregando todo al imperialismo chino y a las empresas transnacionales, que favorece la acumulación de los bancos, etc. Ahí está la izquierda. O la izquierda está desde quienes levantamos las tesis de la participación popular, de quienes levantamos las tesis de la soberanía plena, de quienes levantamos derechos laborales para todas las personas, de quienes levantamos educación y salud para todo el Ecuador, de quienes planteamos la vigencia plena de la Constitución, sobre todo en el ámbito de los derechos. Y claro, este tendrá que ser una lucha de ideas muy fuerte. Creo que es uno de los desafíos que tenemos como izquierda, es decir, la lucha de ideas. Tendrá que ser en la lucha social, en la lucha política. En aproximadamente un año tendremos nuevamente elecciones y habrá que enfrentar también en ese plano, en los gobiernos autónomos locales, alternativas desde la izquierda al correísmo. Y yo creo que hay campanadas que nos muestran de que es posible. Yo digo, cuando el movimiento social se empodera de una causa, es capaz de vencer incluso esta gran maquinaria. Te pongo el caso, creo que es visible, de los 10 del Luncoto. Una causa justa, una causa que concitó la acción unitaria de distintas vertientes, de colectivos, de personas individualmente, de la opinión pública, de medios de comunicación, y que arrinconaron al gobierno, que se vio obligado, para salir del paso, si bien sentenciaron a los compañeros, lo hicieron de tal manera que la libertad se ha conseguido. Eso es una victoria del movimiento popular organizado, que nos muestra que pese a la gran fuerza del gobierno, al manejo de las cortes, del tema publicitario, es posible derrotarlo. Cuando hay unidad, cuando hay persistencia, cuando hay iniciativa, cuando se logra conectar con el pensamiento general de la población. Hay otros desafíos, Miro, que creo que la izquierda tiene en los próximos años. El tema de conectarse de mejor manera con la juventud, por ejemplo. Es evidente que es una juventud que está creciendo con 6 años de correísmo, que hace falta recuperar en ella una memoria histórica y tiene que hacer su propio camino en los próximos años respecto a dónde son las tesis de progreso, de cambio. Son interrogantes y problemas a resolver de la izquierda. El tema de las grandes ciudades. Es decir, Correa gana abrumadoramente en Guayaquil, Quito, Cuenca, Puerto Viejo y en los sectores más populares de las ciudades. Eso nos plantea a la izquierda también desafíos de cómo, es decir, en las ciudades más grandes, en estas metrópolis que se van haciendo en el país de 1 millón, 2 millones de habitantes, cómo nosotros somos capaces de combinar organización social que se enraíce en los territorios, en los barrios, etc., con una política comunicacional mucho más exitosa, mucho más de mayor cobertura, porque evidentemente en las ciudades es otro de los desafíos grandes de la izquierda. El gobierno, de hecho, tras estas elecciones, tiene una capacidad de maniobra política y de manejo político superior a lo que ha sido en el pasado. Y creo que desde un punto de vista afirma esa idea de que es un gobierno no solamente fuerte, sino que invencible, ¿no? Más allá de que sea o no real este fenómeno. Pero el tema concreto a lo que voy es,
independientemente de esta formalidad de presentarse como un gobierno fuerte, ¿no?, invencible, ¿cuáles son, a juicio de la coordinadora o a juicio tuyo personal, cuáles son los puntos débiles del gobierno y del proyecto encabezado por Rafael Correa? Bueno, los puntos débiles, paradójicamente, algunos tienen que ver con los puntos fuertes. Como el carisma del presidente. Por supuesto, en las propias elecciones seccionales ya no va a ser el candidato Correa. Hoy sus resultados tienen que ver con que pidió licencia y es un gran comunicador, un gran tarimero. Pero también está su gran debilidad porque es la gran locomotora y hasta ahora es evidente que el correísmo no trabaja por una fuerza de participación organizada de los sectores sociales. Y eso es una gran debilidad que tiene el correísmo. El otro es el tema de que con el tiempo van a aparecer y están apareciendo el tema de los actos de corrupción. La gente está viendo las carreteras, los hospitales, las obras de infraestructura, los aeropuertos, pero el relumbrón pasará y comienza a verse de todas maneras los sobreprecios. A nivel de la justicia, por ejemplo, hay en casi todo el país nuevos edificios, etcétera, a precios exorbitantes. El tema de la corrupción va a comenzar a carcomer, evidentemente, el gobierno, la credibilidad, y el efecto teflón del presidente de la República también va a ir deteriorándose. Pero al parecer el tema de la corrupción poco efecto negativo tiene y hasta podríamos decir poco importa al electorado, porque en las semanas previas a las elecciones saltaron los casos Dusac, el caso del primo, el caso del binomio del mismo Rafael Correa, pero sin embargo la gente votó por Correa y las listas 35. ¿No es entonces ese un elemento, como decía algún político burgués en el pasado, que es cuestión de limpiarse el polvo que le cae y continúa la gestión? Bueno, hasta ahora lo ha hecho con bastante éxito Correa. Ha logrado desviar, él es el pobrecito que traicionó el primo, el que roba es el otro y el presidente no. Pero eso llega a un tope. Tanto va el cántaro al agua que al final, yo te pongo el mismo caso de Fujimori. Es decir, Fujimori es electo en el 95, tenía un montón de casos de corrupción y el pueblo le votó. Pero más adelante y aparecieron nuevos negociados, ya no podían evitarse, ya no podían ocultarse todo el pleno y finalmente tuvo que salir huyendo a Japón. Yo creo que el tema de la corrupción, el tema del autoritarismo, que aparentemente no tuvieron un efecto electoral ahora, no significa que en el futuro inmediato no sean puntos débiles del gobierno. La lucha por la libertad de expresión, contra la criminalización, te decía, el tema de los riesgos de Loncoto muestra de que le preocupa a la gente. Hoy no fue el factor decisivo para dar el voto, pero ya a la hora del desgaste del gobierno, a la hora de enfrentar medidas, evidentemente el gobierno tendrá que dar respuestas. Hoy el gobierno, por ejemplo, va a buscar pasar una serie de leyes antipopulares. El tema del Código Penal, el tema de llevarse la seguridad social para manejar. Hoy mismo aparecen unas denuncias respecto al mal manejo de los fideicomisos del Banco del BIES, miles de millones de dólares. Y evidentemente eso va tarde o temprano a desgastar. Otros elementos de debilidad del gobierno es evidentemente su falta de coherencia, que se va a ir viendo con mayor nitidez entre lo que se dice y lo que se hace. Hasta en la campaña de los últimos 6 meses Correa reverdeció y retomó el discurso de izquierda, incluso el Bono lo dijo que era contra la banca y toda la cosa. Pero el último sábado acaba de decir que si el capitalismo ayuda a combatir la pobreza, es decir, ellos van a seguir haciendo el capitalismo. Entonces también es evidente que el gobierno, en los próximos días vamos a ver cómo administra el triunfo electoral. Y particularmente, ¿cómo miran ustedes el escenario en la Asamblea Nacional, en la que el bloque de parlamentarios de la izquierda es pequeño, pero también hay una participación de una oposición de derecha?
cuál será el comportamiento, cómo miras la perspectiva de lo que será el trabajo parlamentario. Bueno, en primer lugar, insistir que nosotros nos sentimos plenamente representados por los compañeros, en este caso del Pachacute, que llegaron por las listas 15 y 18, porque ahí están nuestros votos y ha sido un acuerdo y un programa en conjunto. Lourdes Tibán, Cleber Jiménez, Magali Orellana, compañero Pepe Acacho, César Umajingue incluso. Es decir, van a llevar nuestra representación y la voz de la izquierda. Tenemos la posibilidad de que ellos sean una voz que pueda romper, digamos, la unanimidad del correísmo. Pero precisamente, decía, vamos a ver cómo administra el gobierno. Ellos van a tener la posibilidad de anular todo debate y aprobar lo que ellos quieran. Eso hace que la asamblea, es decir, sea un punto de toque con el movimiento social organizado. Tendremos que hacer mayoría afuera. Tendrá que redoblarse la capacidad de movilización de los distintos sectores en cada una de las leyes. Tendrán que los asambleístas nuestros vincularse y tener una caja de resonancia más allá del recinto legislativo y tener un contacto mucho más fuerte con los sectores organizados para enfrentar al gobierno. El hecho de que no va a haber fiscalización, o sea, si ahora no hubo fiscalización con todas las maniobras, peor en las actuales condiciones, no significa que los legisladores de la Unidad Plurinacional no pongan una y otra vez, evidentemente, al desnudo los elementos de corrupción antipopulares que haga el presidente a través de sus borregos en la Asamblea. En todo caso, es evidente que al trabajo legislativo habrá que acompañarle ahora más que nunca con una intensa movilización social. Finalmente, Giovanni, se ha hablado con alguna insistencia que a propósito del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, Rafael Correa se convertiría en una especie de relevo del liderazgo latinoamericano. ¿Tendría esa perspectiva, esa posibilidad? ¿Y cómo incidiría un fenómeno de esa naturaleza en el escenario político concreto? Bueno, ahí habría que ubicar dos temas. El uno, un liderazgo latinoamericano, es decir, va más allá de las características histriónicas o el carisma del presidente. Seguro Correa va a proponerse eso, pero tiene que ver también con el peso específico del país. El peso geopolítico del Ecuador no es el de Venezuela, no es el de Brasil. Hay más competidores en ese plano, Dilma, el propio Maduro, que tienen un peso mucho más potente en cuanto a los procesos de integración. Pero el otro del tema sí es un liderazgo de la tendencia. Y creo que ahí hay que marcar las diferencias entre Hugo Chávez y Rafael Correa, entre el proceso venezolano y el ecuatoriano. Mientras incluso ahora veíamos que Maduro, que es el candidato del chavismo, es de origen popular, ha sido obrero, ha sido militante de la izquierda, le apuesta efectivamente a trabajar por una orientación socialista. Las ejecutorias que tiene el gobierno de Chávez son diametralmente opuestas al tema de Correa. 2 o 3 casos, mientras aquí el presidente aplica el 813, en Venezuela está vigente la prohibición del despido de los trabajadores, hay estabilidad pública y privada. Mientras aquí se cierran las puertas a los jóvenes de ir a la universidad, en Venezuela se ha universalizado, es uno de los países que supera el 90% de cobertura universitaria, y la revolución, digamos, el proceso venezolano ha construido algunas decenas de nuevas universidades. Aquí no se ha construido en 6 años un solo cupo más de universidades. Marcan una visión distinta, mientras en Venezuela el pueblo se moviliza y vemos multitudinarias manifestaciones que responden a procesos organizativos. Aquí en cambio hay una criminalización de la lucha social. Entonces, estas diferencias, más allá de las buenas relaciones que pueda tener Correa con Venezuela y los países que se explican desde el ámbito de la geopolítica, es evidente que Correa, bien difícil, pueda liderar una corriente alternativa. Eso implicaría que Correa pase del discurso a los hechos en la posición anti-norteamericana. Hasta ahora,
Los Estados Unidos han tolerado y han tenido muy buenas relaciones. Recuerda los abrazos y besos con Hillary Clinton. Y de afectación a los capitales extranjeros en general. En general. Bueno, entonces eso implicaría un cambio en que, hasta donde avanzamos a ver, el presidente Correa habría que ver si está dispuesto a dar esas cosas. Es decir, no calza en esa visión. En todo caso, en el tema de promocionarse, etcétera, lo hará, lo intentará. Y tenemos también que hacer un debate internacional con la izquierda en general, con los sectores sociales, para continuar desenmascarando el verdadero carácter del gobierno de Rafael Correa. Bien, amigas, amigos, creo que ha quedado abierto el análisis de un tema muy importante que tiene que ver con lo que ocurre a nivel de la región suramericana y de manera mucho más específica del papel que cumplen algunos de los gobernantes de los denominados regímenes progresistas. Ha sido una conversación que hemos mantenido con el subdirector nacional del Movimiento Popular Democrático, Giovanni Atariguana, a quien agradecemos por la participación en este programa de Ecuador Libre Red, e invitamos a nuestros amigas y amigos para que nos sintonicen el próximo jueves, que estaremos llevando adelante un programa relacionado con el proceso de criminalización de la protesta social en el país. Buenas noches y muchas gracias.